Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Iranú con sus voces. En esta ocasión, antes de que comencemos a entrar con el capítulo de lleno y con nuestra invitada especial de lujo, pues queremos comenzar a abordar algunos conceptos que van a ser clave para entender todo nuestro episodio. Y bueno, justamente nuestro segundo episodio va sobre los derechos lingüísticos. Entonces, nos parece muy importante aclarar como estos conceptos derivados de, ¿no? Estos conceptos van a ser justamente lengua, idioma y dialecto. Así que, pues comencemos abordando justamente qué es una lengua, Abby. Pues una lengua es entendida como un sistema más estructurado, incluso está como reglamentado por una ley gramatical, ¿no? Una regla gramatical, lleva vocabularios. Entonces, sí, la lengua es como, sí, un sistema más estructurado, lleva una gramática, y que es estudiado desde la academia, ¿no? Como Ujú. es más institucionalizada y que sirve justo como para entender la dialéctica, ¿no? De esta lengua. Sí, es correcto, justamente una lengua como que va más enfocado a cómo se está estructurando el lenguaje, que sea correcto, que se entienda, que tenga pues justo todas estas reglas, que si la coma, el punto, ¿no? Y cuando justamente entonces hablamos de lengua, pues hablamos de hablar de la lengua española, de la lengua francesa, o sea, cada uno justamente tiene como sus propias características que hacen que este discurso se construya de una manera adecuada, ¿no? Y que justamente se pueda analizar, se pueda desmenuzar punto a punto, y como bien lo comentas, creo que este tiene su particular pues vida en estos entornos un poco más académicos, incluso a lo mejor podría pensar yo en un tema pues más legislativo, ¿no? En el que justamente el discurso se tiene que estructurar de determinada manera para que todos busquen entenderlo como de la misma manera, que no haya malas interpretaciones, que no haya pues malos entendidos, o sea, que todo sea lo más correctamente estructurado, ¿no? Sí. A diferencia justamente de un idioma. Ujú. Ujú, Y que justo la lengua puede entenderse como códigos, ¿no? O sea, yo me lo ujú. imagino así como este sistema de códigos que se utilizan para que podamos entendernos unos a los otros. Sí, es correcto. Y aparte, hasta cierto punto, esta lengua, o justo todo este sistema que tú comentas, tiene la intención de que si se comparten otros espacios, todos como que lo entiendan, ¿no? De ahí que partimos también entonces de que cuando se enseña otra lengua en otro país, pues bueno, es importante enseñar no solamente a hablarlo, sino también una correcta escritura, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en una lengua china, ellos tienen como sus propios caracteres y demás, y pues evidentemente nosotros tenemos que aprender todo lo que ello conlleva si El queremos sistema. aprender justamente chino, ¿no? Ujú. Pero particularmente entonces si hablamos ahora del idioma, estamos hablándolo como más en esta construcción cultural y social, ¿no? Porque justamente un idioma va evolucionando y se caracteriza justamente por cómo lo están usando pues sus hablantes, ¿no? Sabemos entonces que un idioma no es estático, puede ir evolucionando. Sabemos que hace muchos años pues a lo mejor nos usaban algunos términos como ahorita sí podemos usar, que el famoso Spanglish también es parte de ahora nuestro idioma, ¿no? Y que justamente tenemos que reconocer que justamente este va muy de la mano entonces con la cultura que hace uso de él, ¿no? Y que lo envuelve. Y que por lo mismo es muy importante entender que un idioma también tiene una carga cultural detrás para poderla entender, ¿no? A diferencia a lo mejor de un lenguaje que tiene una estructura y que tiene la intención de no malinterpretarse, pues más bien el idioma puede prestarse a eso, ¿no? Porque también, particularmente si lo hablamos aquí en México, incluso el español, es muy diferente al español de Yucatán, el español del centro, perdón, y el español del norte, ¿no? Sí. Y algo que puede diferenciar mucho es que el idioma tiene el respaldo político, ¿no? O sea, tiene un reconocimiento político por parte del Estado, ¿no? O sea, el Estado o los países, las naciones son quienes legitiman, ¿no? Como este idioma, el uso del idioma, ¿no? Creo que eso es algo como muy, muy importante. Muy, exacto, lo mencionas muy bien, Abby. Y entonces aquí es donde más bien comienza este reto, ¿no? Para muchos de, ok, y entonces las lenguas indígenas sí son lenguas, son idiomas o también dialectos, ¿no? Y que más bien nos parece muy importante señalar
que actualmente usar dialecto ya no es bien visto, por decirlo de alguna manera, ya no es lo correcto, justamente porque más bien cuando hablamos de dialectos parece que lo estamos minimizando esa forma de hablar, ¿no? Que tiene un menor valor que por ejemplo el español o que otros idiomas y que no es lo correcto, ¿no? Que justamente muchos se justificaban como, pero es que es dialecto porque lo hablan diferente en cada región, en cada pueblo. Y no, porque entonces estamos cayendo justamente en estos temas justamente más bien despectivos en decir que no tienen el mismo valor. Sí, que también es como este discurso de como minimizarlo, refiriéndolos a dialectos, les atraviesa un sistema colonial, un sistema racista, en donde no están reconociendo incluso los usos y costumbres de las comunidades, ¿no? Las tradiciones de las comunidades, estas formas particulares de cada región de poder comunicarse, que incluso y que justo las comunidades lo que hacen es que desarrollan un sistema de comunicación que, tan complejo que por eso es dignificarlo reconociéndolos como una lengua, ¿no? Porque no es como que se inventen cualquier cosa para comunicarse, sino que implica todo un sistema de comunicación, ¿no? Sí, es correcto. Y entonces justamente cuando queremos referirnos a la lengua que habla cada una de las comunidades, más bien tendríamos que estar hablando de lenguas originarias. ¿Por qué originarias? Porque bueno, pues antes de la colonización, esas lenguas ya estaban aquí y como bien lo comentas, pues ya era una forma de justamente relacionarse, comunicarse, compartir ideas. Y algo que me parece muy bonito, particularmente entonces cuando hablamos de lenguas originarias, es que es su forma de entender y relacionarse con el mundo y por lo tanto con su territorio, ¿no? A mí algo que me parece muy bonito que en algún momento nos compartía una de nuestras compañeras es que prestemos atención en cómo expresan estas ideas, incluso referente a los sonidos que tienen los entornos cada comunidades, ¿no? O sea, es muy increíble pensar en por qué es diferente a lo mejor una lengua que está más en la selva a una lengua que está en una zona a lo mejor más de costa, ¿no? Ujú. Que justamente tienen también esa intención de replicar, en este caso, los sonidos de su entorno. Entonces, también es muy bonito repensarlo de esa manera. Claro, y que eso habla justo como de esta relación que se tiene con su entorno, de esa cosmovisión que se tiene con el hábitat, el espacio donde se habita, y que es muy distinto mirarlo desde la academia, ¿no? O sea, como una lengua aprendida desde la academia a una lengua aprendida desde tu entorno, desde tu familia, ¿no? Como que se transmite de generación en generación y que justo por eso son lenguas originarias, ¿no? Porque se han venido transmitiendo de generación en generación sin un sistema estricto, académico, educativo, ¿no? Exacto. Y pues justamente creo que algo muy valioso que nos pueden dejar todas estas lenguas es que evidencian muchísimo también nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos, de querer, de sentir incluso tristeza, ¿no? Porque eso incluso le da una carga a todo lo que sentimos, vemos, exploramos, integramos y que justamente comenzar a entender y ver el mundo desde esas perspectivas nos abre muchísimo a justamente otros sistemas de relacionarnos con las personas, de buscar a lo mejor éxito, entre comillas, y justamente comenzar a ver cómo incluso las relaciones humanas son completamente diferentes, ¿no? Porque en muchas de nuestras lenguas no existen términos que hablen incluso de la individualidad, sino más bien de la colectividad. Entonces creo que también eso nos habla mucho de cómo en nuestras comunidades y pueblos hay veces que no se parte de la individualidad, sino desde la colectividad. Ujú. Claro. Y que justo habla de cómo nombramos el mundo, ¿no? Ujú, es correcto. Entonces, bueno, justamente ahora que ya pudimos tener esta distinción, pues nos parece importante entonces nada más reforzar lengua. Hablamos a lo mejor de algo muy estructurado, más académico. Idioma, pues es algo que justo como mencionaba Abby, tiene más este reconocimiento político, pero que va cambiando con nosotros, con nuestra sociedad y pues sí, lo que vamos viendo en nuestra día a día. Y más bien no está bien decir dialectos, sino más bien nuestras lenguas originarias, que evidentemente actualmente, incluso creo que constitucionalmente ya se les Ya está reconoce reconocido. eso evidentemente ya les da este respaldo político que necesitaban y por eso es muy importante también no dejarlas morir y mantenerlas vivas.
Y bueno, sin más, les damos inicio a este capítulo donde vamos a hablar muchísimo más a detalle de todos estos temas y retos relacionados justamente cuando hablamos de lenguas, lingüística y demás en nuestros pueblos originarios. Así que vámonos a una breve pausa musical y espero que disfruten mucho el capítulo con nuestra invitada. Mako chiko chipil konetsi Mamo kochteka shoko yotsin Mako chiko chipil konetsi Mamo kochteka shoko yotsin Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iranú con sus voces, aquí en la locución, Andrea Herrera, y estamos muy felices de darles la bienvenida a este segundo capítulo de nuestra serie. Gracias, Andy. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchen. Nairanskuya-Mendoch. Mi nombre es Pamela Pérez Ponce. Yo soy mujer purépecha, originaria de la región del Lago, en Michoacán. Y pues es un gusto estar acá en Iranú con sus voces. Buenas tardes, Andy, ¿cómo estás? Y tenemos a una invitada de lujo en este, pues nuestro segundo programa.
Anáhuac Soto. Bienvenida, ¿cómo estás, Anáhuac? Muchas gracias, Pamcita. Pues bien, por aquí, que nos de Milhuitihuac, Nenonitzitzihuan, aquí compartiendo un poquito con ustedes. Gracias por la invitación. Y yo, ay, qué honor. Claro, no, Anáhuac, siempre eres bienvenida a nuestros espacios. Pues primero me voy a permitir presentar a nuestra invitada. Y en esta ocasión pues estaremos hablando sobre los derechos lingüísticos, que como sabemos es un tema bastante interesante, controversial en nuestras sociedades, pero en el que también la colectiva Iranu pues ha puesto énfasis siempre como en ponerlo ahí en la mesa en que esté. Entonces, pues sin más, les presento a Nahua, que ella es una mujer nahua, egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicanas. Es cofundadora de la revista Toyolpa, Nuestras Formas, Nuestras Costumbres, Nuestra Vida, donde actualmente funge como editora responsable y forma parte del equipo de investigación Acción Participativa en el Centro Cuimari. Desde 2013 ha estado inmersa en proyectos que promueven la diversidad cultural y los derechos humanos. Ha colaborado con diferentes proyectos comunitarios y líderes y lideresas en las comunidades Nahua y Ñusabi de Guerrero y la preservación de actividades agrícolas tradicionales en Xochimilco. También es cofundadora y tallerista del Centro Comunitario de Desarrollo y Cultura Quetzalpilli, así como integrante de la agrupación Nocniumé, proyectos que promueven la identidad cultural. Bienvenida, Anáhuac, es un gusto otra vez tenerte acá con nosotras. Muchas gracias. Pues en esta ocasión, como bien comentaba Pame, vamos a hablar de algo que sin duda está muy relacionado a nuestras identidades cuando hablamos de pueblos indígenas, que justamente son nuestras lenguas, ¿no? Es algo que a muchas de nosotras nos atraviesa, sabemos que ha estado en constante transformación y evolución porque debemos reconocer que el lenguaje siempre se cambia, ¿no? Está en constante evolución dependiendo de la situación en la que nos encontremos, de nuestro contexto, de nuestra historia incluso, ¿no? Pero también debemos reconocer que en la actualidad pues se enfrenta diversos retos, ¿no? O sea, también muchas de nosotras tenemos ahí un conflicto, todavía una lucha por recuperar nuestras lenguas maternas, pero también sabemos que esto es un proceso que nos va a llevar muchísimo tiempo. Sí, es importante señalar que todas las lenguas tienen dialectos y que esto no influye o no quiere decir algún tipo como de jerarquización social en el sentido de que se hable algún otro dialecto. O sea, como efectivamente tú lo has dicho, el español mexicano es un dialecto del español, y como el español chileno, como el español en Centroamérica, el español en Colombia, en fin, incluso las variantes lingüísticas después que vienen también acá en México, como lo hablamos en el centro, en el norte, en el sur, en fin, ahí hay estas categorizaciones pues que de pronto desconocemos y pues orillamos o siempre estamos pensando que las lenguas indígenas, las lenguas originarias pues son dialectos y no tienen esta categorización de lengua por mucho tiempo se pensó no, porque no se pueden escribir, porque no tienen una estandarización de un diccionario, en fin, y sabemos que esto es totalmente un mito. O en la actualidad pues al menos las 68 lenguas que tenemos en México con sus más de 300 variantes lingüísticas, bueno, pues sabemos que se escriben, se leen, se hablan y que pues también por supuesto han pasado por un proceso muy, muy importante pues de los hablantes, cómo decidimos hablarlo, cómo decidimos expresarlo. Andy, ¿qué te parece este tema de lo que nos comparte Anáhuac? Pues justamente como lo compartes, Pame, y como ya les comentaba anteriormente, esta carga tan peyorativa que le damos incluso a las palabras, ¿no? Me parece muy importante entonces resaltar que algo que igual comentaba Anáhuac, nosotros somos quien le damos ese valor a las palabras, ¿no? Si nosotros en nuestras comunidades, en nuestros círculos, incluso aquí en la ciudad, ¿no? Empezamos a normalizar el uso de ciertas palabras dentro de nuestras lenguas maternas en la cotidianidad, pues bueno, eso quiere decir que
tienen el mismo valor que el español, ¿no? Ujú. Y también reconocer, justo como lo comentas, que México es un país plurilingüe, o sea, no podemos negar su existencia y que más bien tenemos todo un contexto histórico que nos ha orillado a pensar que no existe, ¿no? Cuando la realidad es que no es así. Y la Ciudad de México es el ejemplo perfecto de eso. O sea, todo durante los 90s, 80s hubieron fenómenos migratorios de los pueblos a la Ciudad de México que nos hacen repensar y reconsiderar que la Ciudad de México alberga, yo creo que al menos un habitante de esas 68 lenguas indígenas y de sus múltiples variantes seguramente, ¿no? O sea, somos miles de millones los que vivimos aquí en la ciudad, entonces, sin duda, eh, nosotros somos quienes construimos ese lenguaje. Sí, Anáhuac, sobre el tema de diversidad lingüística, y ahorita nos hablaste como un poquito introductorio, ¿no? De estas diferencias que hay, pero ¿qué te parece a ti lo que vivimos en México, el fenómeno de la diversidad lingüística? ¿Cómo lo miras? ¿Qué te parece? Uy, ¿cómo lo miro? El fenómeno de la diversidad lingüística. Bueno, creo que ha habido, como, bueno, estábamos platicando hace ratito, que ha habido por parte digamos, como del Estado, del gobierno, una intención por reconocer como un compromiso, como que se quiere un compromiso con la revitalización de las lenguas. Sin embargo, los números dicen otra cosa, ¿no? Y es lo que yo puedo mirar a través de las estadísticas. Bueno, tenemos como referentes el Censo de Población y Vivienda del 2015 y el censo más reciente, que es el de 2020. En 2015 se hablaban había más hablantes de lenguas originarias que hoy, por aquí tenía los números, iba haciendo ahí mis matemáticas. Y por ejemplo, en 2015, el 6.5% de la población hablaba una lengua originaria y para el 2020 el 5.84% hablaba lengua originaria, o sea, bajó casi un 1%, ¿no? Un Sí. 1% a nivel nacional en 5 años. Y, ajá, entonces eso se me hace un número muy fuerte, ¿no? Y bueno, hablantes propiamente aquí en Ciudad de México, había para entonces 1.3% hablantes de alguna lengua originaria y el 3.2% es y hoy tenemos, no, perdón, hoy tenemos 1.3% de hablantes de alguna lengua originaria en Ciudad de México y antes era un 1.5%. Antes me refiero al 2015 también. Sí. Entonces ahí hubo una reducción de 3%, de 0.3% de 0.2% de la población. Pero lo que también comentaba era que que entonces, porque también el INALI hace como una distinción, como, bueno, son 11 familias lingüísticas, son 69 grupos lingüísticos, y están las lenguas que son 364 variantes, ¿no? 364 lenguas. Y, y digamos, para el 2020 hubo 5 grupos lingüísticos que se hicieron presentes aquí en Ciudad de México, más, ¿no? Si bien hubo una reducción, pero hubo más diversidad, hubo más presencia de otros grupos lingüísticos. Y no solo de México, ¿no? También pues estábamos hablando que de otras lenguas indígenas de América. Y bueno, también ahí también aparece el número, o bueno, la categoría de no especificado, ¿no? Y también decimos, bueno, es que pueblos indígenas de América pueden ser muchísimos, y también el no identificado, no especificado, pues cuántos no habrá ahí, ¿no? Claro. Pero sí, pues sí, eh, veo que hay sobre todo por parte de la juventud, y me refiero a ustedes, a otras personas que digamos que nos reconocemos en este camino, que tienen esa intención, ¿no? Por querer revitalizar o fortalecer sus lenguas, ¿no? Entonces, creo tal vez los números ahorita son un
pues desesperanzadores, pero hay gente trabajando, ¿no? Y el trabajo muchas veces que venimos hablando ahora en este evento como en el Chicahuatica más igual, y es como, bueno, tal vez los resultados no los veamos ahorita, ¿no? Sino pasen 10 años, que los niños, las niñas, los niñes vayan a hacer esos números, ¿no? Esos números, esos que pues hoy ahorita no se ven, pero pues sí, es lo que yo veo. Sí, Anáhuac, muchas gracias. Esto está como bien vinculado también, ahora que decías de los censos, pues a la forma de identificarse o autoadscribirse como indígena, que también mucho tiempo pasó pues únicamente por la lengua, y ya sabemos pues que tenemos un proceso, ahorita seguiremos hablando mucho más de eso, pues de un etnocidio lingüístico, podemos decir, de lo que pasó y pasa en nuestro país, y que bueno, eso cambió las dinámicas que de aprendizaje de una lengua, de adquisición de una lengua originaria, pero pues ahorita seguiremos hablando de eso. ¿Qué sigue, Andy? ¿Qué tenemos ahora? Pues bueno, vámonos a un segmento musical, como bien lo comentaba Pame hace un momento. Anáhuac también forma parte de una agrupación, ¿cómo se llama, perdón? Nogniume. Es que no lo quería pronunciar mal. Así que los dejamos con una pequeña, pues, canción de su agrupación. Ciudad de México, capital de la transformación. Dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Ha muerto, dicen, la lengua de los zapotecas. La lengua de los zapotecas se la llevará el diablo. Ahora los zapotecas cultos solo hablan español. Ay, zapoteco, zapoteco, quienes se menosprecian, ignoran cuánto sus madres te amaron. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día en que muere el sol. Nakabe mashe vijasa, magirudi sanila, mavira veluje nakabe, vijaguni vinisa, mavira veluje nakabe, vijaguni vinisa. Didyasa, Kani vidi vejeli, Ki ganadi kapavya, Nyakagunya shikali, Ki ganadi kapavya, Nyakagunya shikali. Sani dilu, jini
estuvo muy hermosa esa canción. Esperemos que a ustedes también les haya gustado y pues bueno, ahora vamos a regresar con este diálogo que hemos estado llevando y nos gustaría comenzar a dirigir un poquito más esta conversación respecto a qué ha pasado con las lenguas de nuestro país, aquí particularmente en México. Pues sí, como ya les estaba comentando, es bien... Ay, perdónenme, es que me alejo del micrófono. Como lo que les comentaba, eh, tener presente que en 5 años ha disminuido de un 1% de hablantes en México es bien importante porque pues hace 5 años era el 6% de la población de todo México. Hoy es poco más del 5%, pero digamos, o sea, si sigue esa misma tendencia, bueno, haciendo así como cuentas en unos 25 años, prácticamente no habría casi hablantes, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, eso es algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, digamos, estadísticamente, pues es lo que ha ido pasando. Por otro lado, también está la encuesta nacional sobre discriminación, donde también vemos reflejados ahí otros números, ¿no? Y también va relacionado con cuál es la situación actual del país respecto de las lenguas, porque precisamente uno de los indicadores sobre discriminación es la lengua, y es una de las causas por las que se está perdiendo. Entonces, ahora se relaciona la disminución de hablantes, ya digamos, no solo por la falta de difusión, de fortalecimiento por parte de quienes tienen los recursos para hacerlo, que es el propio Estado, que puede designar puede realizar estas acciones, sino que también hablamos de una situación pues cultural, que es la propia discriminación por hablar una lengua originaria, ¿no? Hace unos días estaba viendo un post de Mano Vuelta, me parece, que justo hablan como de, bueno, ya ni siquiera te discriminan por hablar una lengua originaria, sino por hablar el español con acento de una lengua originaria. Y es como, bueno, y hace unos días una amiga que trabaja, ella da clases, ella es Ayuk, y está dando clases de inglés en la náhuac, y me decía, náhuac, es que también me llamo náhuac. Me dice, oye, que me pasó algo muy fuerte y no supe cómo reaccionar. Una chica me dijo que le daba pena hablar el inglés con nativo hablantes del inglés, porque le daba miedo sonar como una persona indígena que está aprendiendo a hablar español. Y wow, o sea, yo dije, es que... Claro, imagínate para ella cómo fue. Sí, ¿no? Y ellos no saben que ella es una mujer Sí, porque indígena. dice, yo no tengo por qué andar diciendo, hola, soy tal y soy indígena. Eh, y se me hizo algo bien fuerte, ¿no? Porque Claro. dices, bueno, tal vez la juventud hoy en México está más consciente, pero no, no toda, ¿no? Sí, una parte de la población, pero no toda. Creo que a eso nos enfrentamos, o sea, cuando hablamos como qué ha pasado con las lenguas indígenas en México, sí, hay un reconocimiento, hay una preocupación, creo, a nivel institucional y a nivel también de a quienes nos atraviesa como esta preocupación, esta pérdida, este temor por la pérdida de nuestra lengua. Pero también lo que pasa es que sigue habiendo estas prácticas y no hay todavía como un trabajo por hacer una integración siento y va relacionado con lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque yo creo que si preguntamos a alguien allá afuera, oye, ¿cuál es la lengua o las lenguas oficiales de México? Te van a decir, pues, el español. Incluso si tú le preguntas al propio ChatGPT, ¿cuáles son las lenguas oficiales de México? Te va a decir el español, pero no. Tenemos una ley, la Ley de Derechos Lingüísticos, que dice, bueno, en México los idiomas oficiales
vemos el idioma, los idiomas oficiales son el español y todas las lenguas originarias de sus pueblos, de sus comunidades. Pero esto se queda en la letra, ¿no? Claro. Si no hay acciones, si no tenemos, incluso yo hablo mucho como de si no tenemos una constitución que retome, que sea escrita que retome los valores, las miradas, ya no decir la lengua, las miradas, los valores que guardan nuestras lenguas, pues no va a seguir habiendo se va a ir perdiendo también, va a ir impactando en las acciones gubernamentales, en las miradas que tiene las autoridades no indígenas hacia nosotras. Y tiene muchísimo, muchísimo que ver. Otro dato interesante sobre la lengua. En 2001, ven que, bueno, se hizo la primera reforma ahí a la Constitución, ya dando como con el artículo 2, En ya... materia de derechos indígenas. Sí, y se mandó, bueno, un transitorio por ahí, todavía lo pueden ver como, bueno, que este texto se traduzca en lenguas originarias y se ordena que se difunda en las comunidades. Y por favor, o sea, bueno, ya cuántas reformas no ha tenido. Y no hay, o sea, No hay ninguna... traducciones. No, la Constitución nunca se ha traducido, digamos, a 10, pongan, a 10 lenguas originarias. Bueno, ¿y a cuál, no? Porque estamos hablando de que no son todas iguales, o sea, son grupos lingüísticos y tienen un montón de variantes. Entonces, bueno, si ya no digas, tenemos una constitución como Bolivia y Ecuador, que es escrita desde la palabra también de nuestros pueblos, bueno, está traducida, ¿no? A nuestras lenguas. Bueno, ya ni eso. Y bueno, si el Estado, que es la máxima autoridad, que tiene todos los recursos para hacerlo, no lo hace, pues ¿cómo vamos a esperar que se haga más abajo, ¿no? O sea, que se haga en las escuelas, que se haga en nuestros espacios de trabajo, que haya, digamos, ese reconocimiento horizontal, ¿no? Que sean realmente vistas como lenguas oficiales, ¿no? Como en un mismo valor, en un Claro, mismo nivel. rango, nivel Sí. de poder, ¿no? Entonces, pues eso. Anáhuac, ahí has dicho un tema muy importante, o sea, además de esto de la traducción, de las formas en que pues vemos a las lenguas o están presentes o no, pues también que esto deviene pues de una estructura pues ya dijiste hace ratito discriminatoria, racista, donde también el racismo institucional, escolar, laboral, lo vemos, lo padecemos, lo hemos visto nosotras y nuestras familias, de cómo pues hablar una lengua indígena te permitía o no acceder a cierto espacio, te permitía o no tener ciertas posibilidades y pues creo que las tres que estamos aquí somos resultados de esas políticas, de ese andar histórico que tiene este país que no lo vamos a negar y que bueno, desde acá estamos pensando en construir otras cosas, pero pues justo pensando en estas historias de vida, ¿no, Andy? Que tenemos, que nos han formado. Sí, como bien lo comentas, Pame, venimos de un proceso histórico que creo que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Este tema de que hubo toda una reforma incluso educativa que tuvo un impacto. Conocemos los libros de texto, evidentemente, en la mayoría de México, pero ¿cuántos conocemos las historias que hubo a raíz de eso, ¿no? Particularmente en mi caso, y me gustaría hablarles en este caso de mi familia, si bien somos de Puebla, ahí sí se escuchaban las historias de que los que iban a la escuela, porque cabe resaltar que no todos tenían la oportunidad de ir a la Claro. escuela, los que iban a la escuela se veían forzados a aprender español, porque el profesor no te permitía hablar en otro idioma o en otra lengua o como ellos decidieran, ¿no? Y si a ti te cachaban hablando en tu lengua materna, en nuestro particularmente caso era el náhuatl, pues les daban algún castigo corporal, ¿no? Que son bien conocidos incluso hasta el día de hoy. Y eso hablándolo a un nivel educativo, ¿no? Ahora pasemos a un fenómeno migratorio que fue el que muchos tuvieron que realizar, ¿no? Para poder pensar o acceder a una mejor vida, ¿no? Y a dónde se iban muchas veces, pues justamente aquí a la Ciudad de México, o pensemos al norte, ¿no? Pensemos también en Estados Unidos, los que se habían migrado para allá, o incluso a Monterrey. Llegar a la Ciudad de México era ser señalizado
Era decir, eres una María, eres un patarrajada, y cómo lo identificaban de manera visual, sí, pero también a lo mejor si tú buscabas decirte de otra manera, pues con el acento que tú traías, ¿no? O sea, y más bien todas estas violencias que vivieron de ser señalizados, sufrir discriminación, ser segregados, tener burlas, vivir a lo mejor algún tipo de violencia física, incluso entre sus compañeros de clase, pues también los hizo decir, no, Ujú. ¿no? Y creo que una de las reflexiones que más se me quedó de uno de nuestros talleres que nos llevamos, de las conversaciones que nos llevamos, es si a nosotras, y hablo de mí en mi particular caso también, no se me enseñó a hablar el náhuatl, no fue porque ellos no quisieran, no fue porque ellos dijeran, no te sirve, claro, pues evidentemente a raíz de todas estas violencias que vivieron ya aquí en la ciudad y en muchos otros lugares, decir, no te va a servir de nada, ¿para qué te lo enseño? Claro, lo entiendo, pero también pensar y llegar a entender que lo hicieron justamente desde un acto de amor, de protegernos, de no vivir esas violencias, esas discriminaciones, esas señalizaciones, y que ellos pensaran que, claro, mejor aprende inglés porque laboralmente te va a servir más, porque si tú evidentemente después quieres migrar a Estados Unidos, a lo mejor no forzosamente a un proceso formativo educativo, pero sí por un proceso laboral, te va a funcionar, ¿no? Y que ojo, o sea, no estamos diciendo que eso haya sido malo, porque evidentemente ellos lo hicieron como desde cuidarnos, protegernos, que ellos tengan acceso a una mejor vida. Como bien Lami lo comentaba hace un momento, Anahuac, ¿no? Creo que justamente somos también nosotros las juventudes las que decidimos si queremos o no revitalizar estas lenguas, pero también son esas otras juventudes las que dicen, no, muchas gracias. Y es muy válido también el proceso que ellos viven, ¿no? Porque ellos también viven otros procesos, viven otras historias, viven otras circunstancias que evidentemente nosotros no vamos a llegar y decirles, no, tienes que revitalizar la lengua, ¿no? Porque no es así. Pero que se va a agradecer muchísimo a todos aquellos que buscando su raíz encontraron su identidad también, eso que les faltaba en sus pueblos y en sus lenguas, ¿no? Entonces, también es muy padre ver cómo ha habido este incremento, como bien lo comentas, Anáhuac, pero también ponernos a repensar quiénes los están aprendiendo, ¿no? Desde dónde los están aprendiendo, que también es muy válida esta lucha que están realizando sin duda, pero que también hay que pensar en nosotras como juventudes, comenzar a introducir nuestras lenguas en nuestra vida diaria, no Ujú, solamente como este eslogan, como este pin ujú. de mírame, yo hablo, no. También comenzar a meterlo en nuestra vida diaria y ya no hacernos pequeños por hablarlo. Mm, Anáhuac, en tu caso, ¿nos quieres compartir la historia familiar que mm. hay con la lengua originaria? Sí, totalmente. Y yo antes, bueno, lo voy a anotar por acá como el uso de la lengua. Eh, para retomarlo, algo que dijiste que dije, no, sí, bien importante. Bueno, en mi caso, lo mismo. Mi mamá sí creció y creo que tuvo mucho que ver. Bueno, mis abuelos también de Puebla, de Hueyacatitla, se vinieron después de la revolución, a partir de la revolución, con el reparto de tierras, entonces quedó ya por el lado sur de la Ciudad de México, muy, muy lejanos de la comunidad. Y pues mi mamá se cría en Ciudad de México, ¿no? Aquí entonces es como, bueno, ya para qué te vamos a enseñar la lengua, ¿no? Sí. Justamente es como de ya no te va a servir. Pero existe es que, es que si yo creo que te preguntan como, eh, ¿tiene el español un significado para ti? Yo creo para alguien, habrá quienes sí, no, el español mexicano me representa, pero en mi caso, por ejemplo, si bien no aprendí porque sí, a mi mamá le transmitieron como, así se dicen estos colores o estos números o esas expresiones para, no sé, para decir cállate o hola, o bueno, no hola, pero así como, ya amaneció, o como, pero esas palabras o esos cantos también, Claro. esos cantos de mi mamá, de mi papá, tuvieron más significado. O sea, me sentía yo más identificada con esas dos, tres palabras que con toda del español, ¿no? Entonces, ahí hay algo. Hay una vez, bueno, como escucharon, tenemos un proyecto musical, mis hermanos y yo, con el que queremos honrar las palabras de nuestros abuelos. Queremos darles vida, hacerles como que, ajá, que latan, decimos, ¿no? Y a través de los cantos. Y creemos que es una forma, como precisamente fue algo que en nosotros influyó
el hecho de, bueno, no sabemos hablarla, pero podemos cantarlo, ¿no? Podemos cantarlo y en un momento, pues buscamos, en un momento de nuestra historia, fue que buscamos ese, de dónde mamar la lengua, ¿no? Este, de dónde aprenderla, ¿no? Porque también, pues, encontrar esos espacios adecuados Sí. es también, es difícil y es bonito cuando se hace. Em, entonces, yo creo que ha sido como historia familiar, pues fue primero un reconocimiento de mi mamá también en este contexto de los años, bueno, desde niña iba a la comunidad, escuchaba que hablaban y, dos, tres cosas, pero pues ella acá no. Y cuando creces, no sé si es el contexto, si es también este contexto de 1980, 1990 también que te hace decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando, no? Este, y nos hereda también yo siento como que esta herida, sin quererlo, como esa herida y ese querer buscar sanar a través de la lengua. Creo que a través de la lengua sanas muchas cosas identitarias. Y, y bueno, eso en nuestro caso. Y lo que decimos, o sea, justamente no queríamos que se quedara como en cantar la lengua, porque Claro. mi hermano luego lloraba y decía, es que qué frustrante es no poder cantar, o no poder llorar, o no poder soñar, ¿no? Dice, y queremos hacer, entonces trabajamos en eso, ¿no? Y, y es como padre ya poder decir yo, o sea, ya usar la lengua para regañar, para amar, para llorar, para soñar, para todo, ¿no? Porque a veces justamente lo que decías como que se ve como el uso de la lengua como un instrumento folclórico para determinados espacios, digamos, para tener la palomita de, se tradujo baño al náhuatl, ya, Ya es. ya es, ¿no? Pero de verdad estamos generando esos espacios interculturales, esos diálogos interculturales. Y bueno, eso es algo pero es bien padre que de pronto pues ya encontramos espacios entre jóvenes que estamos con la misma lengua, ¿no? Que ya se están, vamos a conversar, bueno, tal vez aquí en la ciudad, pues no, ya no, justo, ¿no? Por las migraciones, ya no se hizo tal vez esa comunidad con la que puedas fortalecer tu lengua, pero entre jóvenes las vas creando, ¿no? Y esto también es algo como que bien importante reconocer y bien padre vivirlo, ¿no? Hoy en día, pero pues no deja de impresionar que hace unos 20 años, yo creo, no menos, como 10 años, me decía una amiga que tiene como unos 30, como unos 15 años, me dijo, es que en la secundaria todavía si decía yo una palabra en maya, me pegaban, no, me hacían repetirla una y otra vez en español, escribirla. O o una compañera no me acuerdo de qué pueblo, pero también era nahua. Y me dijo que una vez en su comunidad se hablaba perfecto, ¿no? Y incluso pues no existía como no hay que hablarlo porque nos van a discriminar las autoridades, porque también se usa como un mecanismo de protección, ¿no? De, bueno, solo nosotros nos vamos a entender ahorita, ¿no? Y llegaba el gobernador o el del municipio y se reían de él porque intentaba hacer el saludo o algo, y decían, ay, no habla bien la lengua, ¿no? Y entonces él mandó a castigar, por no decir, pues quitarle la vida, ¿no? A las personas, ¿no? Que como que, entonces sigue habiendo, hace eso estoy hablando como de 20 años atrás, 30 años, y es cosas que dices, bueno, eso no se queda en hace 100 años o hace 500, es algo que se vive. Hoy en día yo creo que no, quiero pensar que ya no, Que ya no sucede. que ya no sucede porque las redes sociales y todo se hace viral, quiero pensar. Pero sí, yo creo que hoy ya como dentro de lo que he vivido, ya las historias de mi familia, por ejemplo, es que ya entre mis hermanos y yo, ya, o sea, ya nos regañamos en náhuatl, ya lloramos o decimos cosas que sentimos entre nosotros, ¿no?
y empezamos a hacer ese trabajo, como ese reclamo lingüístico, Claro. y también hay que hacerlo a las instituciones, ¿no? Como también decir, ok, bueno, no me quiero extender más, pero hay muchas cosas de qué hablar cuando hablamos de la lengua, híjole. Guay, pues en este caso creo que las tres, justo como lo comentas, tenemos una historia. Los hermanos sin duda también han sido un pilar clave para retomar, ¿no? La lengua. Que yo también me peleo luego con mis hermanos y nos andamos gritando groserías, entre comillas, en náhuatl igual. Pero también hay otros procesos, ¿no? En este caso, Pame, en tu caso tengo entendido que tu lengua materna Ujú. es el español Sí, y más bien tu segunda lengua, pues es la de tus abuelos, ¿no? sí, Nos gustaría escuchar un claro. poco de esta historia. Gracias, Andy. Pues es igual de estas historias de migración. Mi familia es migrante por muchas generaciones de comunidades aledañas al lago de Pátzcuaro hacia Pátzcuaro como cabecera municipal, principalmente por el comercio. Mis abuelos fueron comerciantes. Y pues en este tránsito de la comunidad, digamos, a otro espacio más urbanizado, era esto, ¿no? ¿Cómo le vas a vender a la gente si no sabes hablar español? Te van a pagar mal, ¿no? No vas a saber cobrar. Un tema también ahí muy cruzado, pues por el acceso a la educación y el analfabetismo. Entonces, esa fue la visión, digamos, con la que emigran mis abuelos. Obviamente, a mi madre y a mis tías no se les enseña la lengua, pues por esta idea, pero yo recuerdo que recién cuando llegué a la Ciudad de México a estudiar y que tuve la entrevista digamos, a razón de lo que hablamos en el programa pasado, de cuando nos conocimos en este programa de becarios de la UNAM, Ujú, que me preguntaban, pero tú sí eres indígena, ujú. ¿por qué no? O sea, dime tus Ujú. atributos para ser indígena, y pues yo estaba así de que, pues, ¿qué digo? O sea, no sé qué decir, ¿no? En realidad, nunca me habían preguntado eso, no Ujú. lo sé. Ah, pero vives en tal lugar, o debes de vestir de tal forma, o debes de hablar de tal forma. Yo decía, pues yo no tengo la lengua, todo el tiempo hemos vivido aquí en esta dinámica, pues sí, no sé quién soy. Y para mí fue la verdad un proceso de reconocimiento identitario muy fuerte, muy difícil en esa época, porque yo nunca había salido de Michoacán, ¿no? A un tema, pues sí, de alguna forma. Entonces, una vez que estás fuera de ahí, es que te identificas y te reconoces y dices, claro, esto que hacemos de esta forma, esto que decimos, esto que hablamos, estos diálogos, este contexto, pues solo es ahí, ¿no? Ujú, Una vez que estoy ujú. fuera, no es lo mismo, no como lo mismo, no sabe lo mismo, no nos Sí, relacionamos de la misma sí, forma. sí. Y eso fue que yo empecé a identificar, sí, claro, tenemos toda una formación, una vida que está vinculada en nuestro caso al lago, y Ujú, ha sido también en últimos tiempos muy doloroso lo que ha estado sucediendo, que pues nos ha ujú, convocado también a movilizarnos muchísimo, pues por el despojo, la extracción ujú, y la disminución que tenemos del lago, pero nuestra vida desde hace 3 generaciones y las que vienen, esperemos sigue siendo el lago, y vivir y vincularte así desde otra forma, como dijo Anáhuac, es pensar la lengua de otra forma, es pensar la vida, es pensar los valores que quizás no fueron retomados o no fueron reconocidos, pues por una clara historia de discriminación, racismo y violencias que vivieron nuestros antepasados, y que está marcado por eso. Finalmente, como pues sí, también acto de reivindicación y de revitalización, no solo yo, sino también más personas de mi familia acudimos a clases de purépecha desde hace muchos años, de la forma en que podamos, virtual, presencial, en los espacios que podamos, lo hacemos, y pues tratamos de recuperarlo siempre en nuestra vida diaria. Esa es la historia. ujú. Ay, qué bonito. Qué bonito, Qué Pame. La verdad es chido. que creo que algo en lo que coincidimos las tres, bueno, yo no tuve como mucha oportunidad, pero justo yo he tratado más allá de para usarlo para comunicarme con mi abuela, porque ella sí no habla español. Ha sido también esta intención de, pues justo, ¿no? De poder secretear
con mis hermanos, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando mis papás hablaban en náhuatl era porque que no entienden los niños. Era el Y pues le chismecito. salió al revés, ¿no? Porque más bien nos causó esa intriga de, ¿pero qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¿No? Entonces, al día de hoy seguimos, al menos mi hermano mayor y yo, trabajando en seguirlo aprendiendo. Creo que es muy padre que las tres converjamos en que no es tanto un tema de identidad para que yo sea considerada indígena, sino porque sabemos que hay un valor incluso sentimental, ¿no? En esas palabras, en esa forma de comunicarnos con nuestra familia, en que lo citamos como ese espacio, esas palabras seguras para poder incluso expresar lo que en español tenemos miedo que alguien más nos escuche, ¿no? Entonces, bueno, para que no pensemos que todo en esta vida es malo, estas reflexiones también nos llevan a lugares muy increíbles. Nos gustaría comenzar a platicar como un poco de qué hemos estado haciendo, trabajando para revitalizar las lenguas, pero vamos a regresar a hablar de eso una vez que vayamos a escuchar otro segmento musical de aquí la agrupación que tiene Anáhuac. Así que Anáhuac y los sus dejamos. hermanis. Ay, gracias. Nunansin ihuak ni mikis motlequilco techtuca waniwan timutlaxcalchiwas nunpuna nupampa xichuca intlacan pilsintuquilis pilsihuatzin canquetichuca wantosalxinamquilis pampacuauit xuxuit wampupuca mi madrecita cuando yo muera en tu fogón sepúltame y cuando hagas tus tortillas ahí por mí llora. Si alguien te preguntara, mujercita, ¿por qué lloras? Tú solo contéstale, porque la leña está verde y humea. Tú solo contéstale, porque la leña está verde y humea. Con Iranu y sus voces. Bienvenidas todas las personas que nos están siguiendo. Ya hablábamos de esta, pues, como forma, ¿no? De lo que sucede con las lenguas originarias y como ejemplo pusimos, pues, nuestras historias familiares, pero bueno, de estas hay muchísimas. También espacios, pues, familiares y de pueblos que han reconocido y siguen en un trabajo comunitario muy fuerte por este reconocimiento. Como dijo Andy, no todo es de desesperanza, no todo es tristeza. También, pues nos gustaría conocer estos otros proyectos, estas otras
pues sí, miradas, formas de hacer comunidad también a través de la lengua, a través de estos sentires, de estos dolores, y que se transforman pues también en acción, ¿no? A veces yo creo que cuando estamos en la desesperanza, en que pensar que ya nada es posible, también viene siempre esta como ventana, como oportunidad, como rayo de luz de decir, quizás por aquí podríamos darle, quizás esto puede funcionar. Entonces me gustaría como que hablar ahora, Nahuac, de estos como proyectos, espacios, formas que tú has visto, que conoces, en que se ha estado hablando de las lenguas originarias, como decíamos, pues desde este otro enfoque, no solo de folclorización, de que, ay, qué bonito que existen, pero sus hablantes están marginalizados, sin acceso a servicios básicos, trabajo, educación, salud, en fin, como sin cambiar, pues, ¿no? Estas condiciones que, pues, por supuesto, a todas y todos nos cruzan para poder vivir y para poder reproducir, la vida y la lengua. ¿Cómo ves ahora este tema? Yo creo que, ay, no, a mí me da mucho gusto que ver que, bueno, vemos, bueno, reconociéndonos en un contexto nacional en que el proyecto de asimilación nacionalista no ha terminado, es vigente, entonces, digamos, como por eso no hay tanto un trabajo por parte del Estado, no hay como tanto este impulso por revitalizar por parte del Estado así tan fuerte, pero sí lo vemos como, por ejemplo, está Huehuetlactule hace, que es una organización que comenzó con el Consejo de Ancianos por ejemplo, Santana Tlacotenco. Hoy son pues tres personas, tres maestros que desde su trinchera lo están haciendo, lo están trabajando. Y está también, tenemos ya proyectos más juveniles, que conozco Aprendiendo Ñañú, Aprendiendo Tomí, la pueden buscar en Instagram, ahí lo da todo, ella estudió lingüística, y Chicahuatica Masewali, también algunas cunas nahuas, también a nivel internacional, cunas nahuas en El Salvador, entonces también son otros proyectos de revitalización que vemos bien fuertes. Sí, pues desde Iranu estaremos compartiendo estas iniciativas, conocemos a muchas de ellas y seguiremos pues seguramente hablando de esto. Les invitamos a que nos sigan en los siguientes capítulos. Muchas gracias por estar aquí. Andy, gracias. Anáhuac, gracias. Hasta la próxima.